Javi es mi prometido, primo de Fernando. Dormir con él fue un accidente. Isabel, ¿conoces a alguien que salga 2 años y solo se tome de la mano? Si no te gusto, dímelo antes. No nos estemos perdiendo el tiempo. Por orden de los padres y arreglo. Ahora que tu papá está en la cárcel, esa orden ya no nos obliga a nada. Si mi papá no estuviera preso, ¿cómo se atrevería, Fernando? ¿Qué pasó? ¿Qué? Ya lo sabes. No me digas que no reconociste a esa mujer. Era Isabel. No, sí la reconociste. Lo hiciste a propósito. Hermano, ¿qué diablos pensaste? ¿Qué clase de mujer quieres? ¿No hay? ¿Por qué te metes con ella? Es de Fernando. Además, ahora su familia. Sí, es un gran problema. Escuché que últimamente buscas una fecha de suerte. ¿De verdad te vas a casar? Buscar una fecha para casarme, mejor sería buscar una fecha para morir. Ya te lo dije. ¿Qué clase de tipo es Fernando? Ya lo sabes muy bien. Escuché que tiene una amante secreta de 4 años. Hasta tienen hijos. Un niño y una niña. ¡Qué linda familia! ¿Qué hay con el tío Ramírez? Igual, los que buscaste no sirven. Se olvidan rápido. Se alejan al caer. Tranquila. Pensaremos en otra cosa. Esta noche quería hacer algo loco. No pensé que el destino también fuera tan loco. Y me topé con Javier. Como era de esperar, cuando tienes mala suerte, todo sale mal. ¿Primera vez? Con Javier no debería volver a cruzarnos. Papá, Isabel, ¿aún crees que eres la señorita Isabel? Mírate ahora, así. ¿Qué diferencia hay con un perro callejero? Isabel, suplícame. dime. Hermana, peleé y me llevaron a la comisaría. ¿Puedes venir? La dirección. En la calle Nueva del Oeste. Entendido. Hermana, ¿tú conoces al segundo hijo Quintana? ¿Segundo hijo Quintana? ¿Javier Quintana? ¿Qué pasa? Él es el abogado del otro. ¿Cómo puede ir tan mal? Mocoso, prepárate para morir en la cárcel. ¿Te atreves a pegarme? Maldito, ¿no te das cuenta de tu lugar? Bah, basura. Te espero. Maldito. Oigan, ¿qué hacen? Siéntense. Siéntense. Ustedes dos, más silencio. Es la comisaría, no un mercado.
¿Qué es usted de Carlos? Su hermana. El abogado de Fernando está afuera. Lo que piden ahora es no llegar a un acuerdo. Exigen su detención. Gracias. Ay. ¿Pueden llegar a un acuerdo? Depende de usted. ¿Te curaron a tiempo? No. Gracias, hermana. Te las veré luego. Isabel, estás ciega. ¿No ves? También estoy herido. Yo. Licenciado. Baja. Que suba. Para raspones. Si es muy grave, un médico no se cura solo. Mejor ve al médico. Sobre Fernando. ¿Cómo quiere resolverlo? ¿Y el segundo hijo, Quintana? Fernando no acepta el acuerdo. Fernando no acepta el arreglo. Fernando no acepta el arreglo. Los Quintanas son poderosos. No les falta dinero ni nada. ¿Con qué? ¿Para cambiar la decisión de Fernando? Antes, tal vez podía usar el nombre de mi padre para presionarlos. ¿Y ahora? Ya te ayudé. Este es un regalo para la señorita Ramírez. Nada en la vida es gratis. No pienses mal. En ti no hay nada que me interese. Este pequeño favor considéralo como compensación por robarle su primera vez. Gracias. Hermana, Fernando estaba furioso. No sabes qué cara tenía, qué feo se veía. Señorita Ramírez, la señora pide que usted y el señorito Carlos vayan a casa de los Quintana. Hermana, los Quintana seguro. Carlos tiene clases mañana. Iré sola. Me temo que... Don Mateo. La señorita Ramírez y su hermano hoy irán en el auto de Javi a casa de los Quintana. Pero... Señorita Ramírez, suba, por favor. Lobos por delante y tigres por detrás. Ninguno es buena persona. Señorita Ramírez, ya es tarde. Mañana Carlos tiene clases. Lo llevamos a la escuela primero. Isa, ¿qué pasa? Isa, ¿aún estás enojada? Sé que pegar fue mi error,
pero le pegué al indicado. Isa. Tú. Señorita Ramírez, señorito Carlos, ¿no quiere descansar un poco? ¿Me está diciendo que hablo mucho? Bien. Gracias, Javi. Señorita Ramírez, la señora dice que ir a la comisaría a medianoche atrae mala suerte. Que cruce un brasero y se limpie con ramas para quitarla. Señorita Ramírez. Ya es tarde. Mañana a las 9 tengo una cirugía. Si está muy ocupada, vendré otro día. Señorita, la señora acaba de decir. ¿Qué dijo? ¿Que me hará la vida imposible? ¿O que me humillará? Los Ramírez están en el ojo del huracán. Cualquier detalle se volverá un escándalo. A mí no me importa, ya no tengo nada que perder. Pero los Quintana. Señorita, por aquí. Perdón, señorita. Los empleados fueron descorteses. Descuide. Al volver la señora, les dará una lección. Gracias, señora. Javi, la señorita Ramírez es muy lista. En esta situación, logró dejar a la señora Quintana sin salida. Sí que es muy lista. Quien no tiene nada no teme nada. Como ella dijo, no tiene nada que perder. Ella puede arriesgarse, pero los Quintana... ¿Y nosotros? Estudiar casos de noche es aburrido. Mejor ver el show, para relajarme. Te usa cuando te necesita y te ignora cuando no. En mi vida, es la primera vez que veo a una ingrata en carne y hueso. No le daré el gusto. Señorita Ramírez, no sé si usted haya escuchado un dicho. Los humildes son más leales y los cultos más desleales. Las palabras de agradecimiento no son solo palabras. Lo más importante es actuar como se habla. Javi, por lo de antes, te debo 2 favores. Tu amabilidad lo agradezco. Esa noche solo nos aprovechamos. Bien.
Esta noche, esos dos inmaduros hicieron que ustedes dos sufrieran bastante. Tía Lucía, yo digo que deberías ir con Fernando y cancelar el compromiso. Ese mocoso no te merece en absoluto. En el amor, lo más importante es el mutuo afecto. Sí, siéntate. Tu abuelo te ha estado extrañando. Cuando tengas tiempo, ve más a la finca para acompañarlo. Ya veremos. Ay, niño, entre abuelo y nieto no hay rencores. Siendo así, entonces me prepararé para asumir el Grupo Quintana. Ya que no hay, entonces me prepararé para dirigir el Grupo Quintana. Si el joven Javier dirige el Grupo Quintana, sería lo mejor. Hace unos días, la señora nos decía a los sirvientes que el mayor no es tan capaz como usted. Lo pensaré bien. Este segundo hijo Quintana sí que es más apto que Fernando. Ay, ya es tarde. Estoy cansada. Un poco. Ustedes dos, vuelvan a descansar. Tía Lucía, entonces me retiro. ¡Qué molestos! Uno bastaba. Y vienen los dos juntos. ¡Cállate! Señorita Ramírez, ¿vuelve a casa o al hospital? La llevo. No, gracias. Tranquilo. Andrés. Isabel. No me interesa prostituir a nadie. Una buena mujer mira lejos, y su dolor no lo expone. Les diré la verdad. En mi vida puedo mirar todo, pero lo único que no soporto es la cámara sin filtros. Me muero. Me voy. Solo una cirugía de 40 minutos, ¿y ya te dejaste exprimir? Así es al crecer. ¿A esto se le llama sentirse rota? No me siento rota, pero sí me siento en la ruina. Carlos me contó que anoche te causó problemas otra vez. Sí. Amiga, te siento mucho. Tranquila. Si no lo asimilas, son problemas. Pero si lo asimilas, no es para tanto. ¿Un jefe que se humilla o una esteta que se desata? Ninguno. Entonces, ¿Decadencia moral? ¿Perversidad humana? ética. Javier. ¡Qué atrevido! Un accidente. ¿No es el abogado Javier Quintana? No pensé que vendría a nuestro hospital. Es aún más impresionante en persona. Es más guapo en persona que en los rumores. El caso de don Manuel Ramírez. ¿Qué opina, licenciado?
¿Hola? ¿Hola? Hola, señorita Ramírez. Soy Andrés Salazar, asistente del licenciado Quintana. El licenciado, al resolver un conflicto médico, se lastimó. ¿Podría venir a curarle la herida? Ah, el licenciado dijo que no quiere que piense mal. Aunque anoche salvó al segundo hijo Ramírez y habló con el director para que volviera a clases. Y también, cuando el mayordomo Quintana la molestó, la ayudó. Usted también dijo que lo recompensaría, pero él no es de los que exigen algo a cambio. Mándeme la ubicación. Voy para allá. Señorita Ramírez, gracias. ¿Con qué te cortaste? Un vaso. ¿Estudias medicina china? Occidental. Ah, pensé que te alejabas por la medicina china para observar. Hay que suturar la herida. No traje anestesia. Te dolerá un poco. Aguanta. Mm. Licenciado Quintana, por favor, coopere. ¿Puedo? Listo. Licenciado Quintana, si no hay nada más, me retiro. Isabel. No tienes que desconfiar de mí. Ignorando tu relación con Fernando, aunque estuviera soltera, no me interesa forzar nada. Si mal no recuerdo, esa noche tú me besaste primero.
Alguien tan venenoso como Javier es la primera vez que lo veo. Si se lamiara los labios, moriría en el acto. Señorita Ramírez. Asistente Salazar, Gracias por su tiempo. es mi deber. Además, el licenciado Quintana me debe un favor. Es lo correcto, tanto profesional como personalmente. A quien te gusta, mételo en la cama. Guardarlo en el corazón es agotador. Esto es trabajo. ¿Crees que es tu casa? No soy tu madre. ¿Por qué voy a cargar con tu culpa? ¿Crees que no puedo echarte a la calle? Claro. ¿Cómo no? Con un error médico tan grave y que alguien te cubra la espalda, claro que lo creo. Dilo otra vez si te atreves. Qué par de inútiles. Una sin fortuna y otra de familia pobre. Qué pareja tan ideal. ¿Segura de que ganarás ese juicio? Entre más arrogante seas, más te humillarás. De eso deberías aprender de mí. En medio de un escándalo, debes mantener la cabeza baja. Si no, ¿crees que eres atrevida y rebelde? Para los demás, solo eres un payaso del circo dando vueltas. Isabel, no me llames así. No somos tan cercanas. Esto es trabajo. Quiero que me llames doctora Ramírez. Tu padre está en prisión. ¿Quién en el hospital no lo sabe? ¿Y qué si lo saben? ¿No te da vergüenza? No solo me da vergüenza, hasta quiero matarme. Pero me dolería. Y no incineran a vivos. No tengo opción. Me sostengo por mi propia habilidad. Actúo con honestidad. Y nadie tiene derecho a juzgarme. ¡Tú! No sé si Gabriela se volvió loca. Hasta me dijo que me daría 500.000 euros para que yo cargara con la culpa. Me negué y empezó a discutir conmigo. Y me llamó malagradecida. ¡Qué rabia! Si ella enloquece, solo no te enloqueces con ella. No estoy loca. Solo que hoy te involucré. Entonces la bebida la pagas tú. Claro que no. La amistad no se compra. ¿Cómo puedes usar el dinero para medir nuestra amistad? Hablar de dinero arruina la amistad. No. Hablar de amistad arruina el dinero. Isa, Te lo dije antes, no confíes en el amor de alquiler. terminamos. Sí, ¿Por qué? me engañó. Cierto. Hasta le puso un nombre bonito a su infidelidad. Dijo que era por nuestro futuro. ¿Y tú y Fernando? Por fuera, todo bien. En secreto, en guerra. Creo que acabo de ver a Fernando. En el estacionamiento. Con Javier. Parecía que le pedía un favor. ¿Por tu papá pediste ayuda a los Quintana? ¿Acaso aceptaron ayudarte? Voy a fumar un cigarro. Qué ironía. Estudié medicina toda la vida. Salvé a tantas personas. Pero no a mi papá. No soy nada. Solo soy alguien común. Chica. ¿Un fuego? Señorita Ramírez, si eres lista, entrega esas cosas de una vez. Como dice el dicho, Isabel.
Javi. Parece que esa chica no se fija en ti. ¿Cuándo vas a cambiar tu gusto? ¿Qué le hago? Así es mi familia. Desde mis abuelos tuvimos hambre. Y ahora quieren que soy rico. Esas palabras se vean en la frente. Para que todos sepan que somos ricos. Oye, Javi. Dime la verdad. ¿Tú... ¿acaso tienes alguna fetiche raro? ¿Como... mujeres casadas? Menos charla, más acción. No dejes que tu boca sea un obstáculo en tu camino. Hace unos días, don Ricardo, apostamos que te acostaste con Isabel. Yo no lo creía, pero al verlo hoy... Isabel se acostó conmigo, no yo con ella. Fui obligado. ¡Uy, uy, uy! ¿Ella se acostó conmigo? ¿Cómo te hiciste eso? La demandante. Con tu destreza no tiene sentido. Ah. Lo hiciste a propósito. Señorita Ramírez, si eres lista, entrega esas cosas de una vez. ¿Qué es lo que tengo que entregar? Isa, ¿qué pasa? ¿Ya hablaste con los Quintana? ¿Qué dijeron? Aún no. ¿Por qué no has hablado? No he encontrado el momento indicado. ¿Tanto tiempo y no has encontrado el momento indicado? Isa, ¿podrías tomar esto en serio? Siempre he pensado que como eres mujer, eres inmadura y no sabes priorizar. Si el mayor fuera Carlitos. Eso. Desde que tengo memoria lo he escuchado 100 veces. Si saco un 10, no merezco un elogio. Si Carlos orina lejos, la familia lo celebra. En el lío de los Ramírez, no te metas. Esto no es tan sencillo. ¿Qué tan complicado? Más que si tu tío muere, tu tía se suicida y la otra toma su lugar. Más complicado. ¿Acaso no puedes comer chocolate? ¿Cómo que? El chocolate tiene teobromina. No es para caninos. Si no, ¿cómo podríamos jugar juntos? Los de la misma especie se entienden. ¿Es confiable? Te lo garantizo. Dime algo creíble. Si la información es falsa, la familia Torres quebrará. Me voy a casar con Isabel. ¿Qué opinas? Me voy a casar con Isabel. ¿Qué opinas? No, hermano. Todo lo que acabo de decir, no escuchaste ni una palabra. Lo de los Ramírez no es tan simple. Ah, don Manuel se metió con los negocios de otros, y lo incriminaron. Si fuera una simple incriminación, pasaría. Pero con el estatus de don Manuel y su posición, si lograron derribarlo, piensa bien en quién está detrás. Decir que tienen mucho poder es poco. ¿No es perfecto? ¿Perfecto qué? Para aprovecharse. ¿Desde cuándo te interesó por Isabel? Ay, Javi, tú. Mañana veré a don Manuel. Desde siempre. El matrimonio debe ser por orden de los padres y con el consentimiento de los padrinos. Si no se obtiene la bendición de ambos padres, generalmente no es muy feliz. Isa, ven rápido. ¿Qué pasó? Entraron ladrones. El salón está revuelto. Rompieron muchas cosas. Si eres lista, entonces entrégame esas cosas. Si tu papá estuviera, ¿cómo habría pasado esto? Aunque Carlitos estuviera, esos tipos no se atreverían. Como sea, una familia no puede estar sin un hombre.
Señorita Ramírez, el licenciado Quintana la invita a subir al auto con la señora. El licenciado quiere hablarle de algo privado, sobre el compromiso de las familias Quintana y Ramírez, y sobre el señor Ramírez. Gracias, asistente Salazar. Es mi deber. Mamá. ¿Quién es él? Javier Quintana, el primo de Martín. Perdón, tía Teresa, por no bajar a recibirlas. Me lastimé hace unos días y temo que si alguien se entera, habrá malas habladurías. Ay, no es nada. Somos familia. No hace falta explicarte. Sí. Somos familia. Fernando quiere romper el compromiso. Licenciado Quintana, hable claro. Hoy fui a ver al tío Manuel. Eres inteligente. Deberías saber. Si no tienes el apoyo de los Quintana, tu tía Teresa y Carlos, les pasará algo tarde o temprano. Fernando quiere romper el compromiso. Lucía no se opondrá. Los Quintana tampoco. Es cuestión de tiempo. Qué palabras tan hirientes. Quiere que me rinda y rompa el compromiso. Isabel, si buscas el apoyo de los Quintana, los que pueden casarse contigo, no solo es Fernando. Por ejemplo, yo. Mi madre está grave. Y antes de morir, quiere verme casarme. Piénsalo. Isa, el asistente Salazar me mandó 4 guardias de seguridad. Lo que no te atreves a decir, yo lo dije por ti. Le dije al asistente que le diga a Javier que los Quintana busquen la forma de sacar a tu papá. ¿Qué tan ingenua tiene que ser para creer que 2 personas ajenas, cuando ella no le sirve de nada, la sigan obedeciendo y le extiendan la mano? ¿Qué quieres conseguir de mí? Oye, Isa. El asunto de la señorita Suárez se salió de control. El hospital quería sacar este asunto de la vista en silencio, pero la familia del paciente no es nada tonta y directamente lo dio a la prensa. Ahora el hospital afirma que Gabriela es solo una pasante, así que necesitan que un médico principal asuma la culpa. Isa. Tú y Mari tienen menos experiencia. Entiendo, gracias. Parece que Mari y yo somos las mejores para cargar con la culpa. Doctora Ramírez. La doctora Torres y el director López están peleando en la oficina. Vaya rápido a ver. Sal de aquí. No. Acláreme bien las cosas. Ya fui muy claro. Dímelo otra vez. Haz lo que te digo. ¿Qué miran? No hay nada que ver. No entiendes lo que te digo. Dilo otra vez. Hazlo ya. No lo haré. Dilo. Dilo. Sáquenla de aquí. Vamos. No saldré. Vamos, sal de aquí. No puedo salir. Sal de aquí. Ya no voy a seguir aquí. ¿López quiere que cargue con la culpa? Si quisiera que cargaras con la culpa, no te enojarías tanto. Dime, ¿la familia Quintana puede protegerme? Claro que sí, obvio. Pero los Quintana. Entonces está bien. Estás loca. No estoy loca. No estoy loca. ¿Cómo puedes decir algo tan absurdo?
Los Quintana no te van a proteger. Esperan que te equivoques para tener una excusa y echarte. No te preocupes. Isa, Ya encontré una solución. qué fastidio. Tranquila. Isa, la culpa de Gabriela no la asumiré. Ni Mariana. Isa. Las cosas no son tan complicadas como creen. El hospital cubrirá la indemnización. Solo tienes que asumir que fue tu error y ya estará. Tranquila, te aseguro que esto no afectará en absoluto tu puesto en el hospital, ni tampoco tu futura ascensión. Además, serás la prioridad del hospital en el futuro. Ya que no afecta nada. Y solo trae beneficios. ¿Por qué no deja que Gabriela asuma la responsabilidad y admita su error? Isa, no exageres. Te lo advierto. Amor. Temo manchar el nombre de los Quintana. Hay un escándalo en el hospital. Quieren que asuma la culpa. Yo me encargo. Te hicieron daño. Un poco. No pensé que los Quintana siguieran aceptando a Isabel. Un poco. Voy para allá. Bien. Isa. Director. Los Quintana me protegen. Y lo que tengo en mi celular protege a Mariana. Director, tenemos un problema. Quien no tiene nada no teme perderlo. Mi situación no creo que necesite explicación. Un montón de problemas. Un gran desastre. ¿Y tú? ¿En qué necesitas mi ayuda? O mejor dicho, dada nuestra relación actual, ¿hay algo que debas saber para cooperar? ¿Te gusta Fernando? No me llevo bien con la rama principal. La muerte de mi padre tiene que ver con ellos. Y mi madre está en cama paralizada. Y los Quintana también tienen algo que ver. No necesito tu ayuda con nada. Pero si debo pedirte algo, es que seas la señora Quintana y no me pongas los cuernos. Así es. Así es. Entonces, ¿este matrimonio cuánto tiempo durará? ¿Qué? Acabamos de firmar y ya piensas en divorciarnos. Es poco educado. No es nada. No digamos nada de nuestra relación aún. Cuando rompa con Fernando, luego haremos público nuestro compromiso. No quiero ser el chisme de los demás. Hecho. ¿Qué está pasando? No charlemos en el trabajo. Trabaja. Te estás sacrificando. Y sí es amor verdadero. Dicen que es un hombre frío y cruel. ¿De verdad te vas a casar con él?
Doctora Torres, Oiga, mi esposo se rasca. ¿Podría ir a verlo? Voy enseguida. Está bien. Listo. Licenciado Quintana, qué gran confusión. No me reconocía mi propio pueblo. De verdad no sabía que le echarían la culpa a Isa. Conozco a Isa, es muy profesional y hábil. Director Francisco. En Ciudad Central, los contactos son complejos. No sea tan oportunista. A algunos les parece que perdieron poder, pero no es así. Sí. Es como... ¡salud! ¿Qué pasa con Javi? Intereses mutuos. Explícate. Necesito protección. Él necesita esposa. Así de simple. Amiga, eres hermosa y con piernas largas, lo admito. Pero si Javi quiere casarse con una mujer, ¿qué clase de mujer no podría tener? ¿Acaso le interesan mis riñones? ¿O será que se fijó en ti? Después de todo, ustedes... Amor a primera vista. Esos clichés ni en las novelas se escriben. Ya veremos. ¿Quieres apostar de nuevo? No. Mejor quédate lejos de él. Aunque te amenace o te seduzca, tienes que mantener tu postura. Si te quita los riñones, es peor que si me quitan los míos. ¿Estuviste casada con Fernando tanto tiempo y nunca escuchaste chismes sobre Javi? No. En resumen, tiene mala fama. Ni hablar de sus juicios. Solo de la familia Quintana. Antes, la familia Quintana la manejaba el padre de Javi, ¿sabes? No sé. Si no sabes esto y no sabes eso, si te roban los riñones ni te enterarás. Dicen que el papá de Javi era un genio de los negocios. Don Quintana lo preparó para ser su sucesor. Cuando estaba en la universidad, superó a su hermano mayor y se hizo jefe del grupo Quintana. ¿Y luego? Hace 6 años. Murió. ¿Fue obra de la primera familia? No sé. Pero eso no importa. Lo importante es lo que sigue. El tío de Javi, que es el papá de Fernando, don Ernesto, el mismo día que su padre, don Alejandro, murió, esa misma noche tuvo un accidente. Un hombre sano terminó en estado vegetal. Dicen que fue obra de Javi. Isa. Tú no tienes que asustarte tanto. Te cuento esto. Los chismes matan. Menos mal que ahora hay leyes. La ley exige pruebas sólidas. Si no, con los rumores de Javi, lo fusilarían 1000 veces y no bastaría. Creo que tus valores se rinden a su cara. Si mis valores se rindieran a sus órganos, ¿no sería más aterrador?
¿Aló? Amor, Debe haber un problema. ¿Qué pasa? estoy borracho. ¿Puedes venir por mí? ¿Dónde? Mirador de la montaña. Bien. Te espero. ¿Qué pasa? Ojalá no se arruine. Voy por alguien. Me voy. ¿Me dejas sola aquí otra vez? Yo invito. Don Guillermo. Vengan, beban, beban. Disculpen. Ya me voy. Oye, Javi, ¿es tu novia? Ya me voy. Tomad té para la resaca. Ricardo, creo que esa chica me suena. ¿A qué chica no te suena? No, sí me suena. Ja, kom on. ¿Puedes caminar? Siento que lo hace a propósito. Despacio. Isabel, ¿cuándo le aclararás todo a Fernando? Aún no es el momento. ¿Aún no lo olvidas? No. Entonces no lo has olvidado. Javi, ¿cuáles son tus pasatiempos? ¿No tienes? Tú. Ah. Tú. ¿Por qué siento que lo abandoné? Licenciado. Dime. Ya lo averigüé. Lo que ocultaba don Manuel es una lista. Con razón, esas personas se arriesgaron a plena luz del día a atacar a Isabel. Licenciado, ¿y la señorita Ramírez? Protege su seguridad. No impidas que investigue la verdad, y tampoco le des la verdad en bandeja. Sí. Si la muerte sonríe, la vida es incierta.
¿Quién es? Soy del Octocitrés 103. ¿En tu casa pelearon? No. ¿No? Cuando me bañaba, oí que aquí rompían cosas. ¡Ay! ¿Te robaron? Perdón. Me mudé recién, y pensé que vivía una pareja que peleaba y rompía cosas. Si hubiera llegado antes... Tranquila. En casa no hay nada de valor. ¿Llamo a la policía? No, no me robaron nada. Menos mal, menos mal. Un vecino es mejor que un pariente lejano. Somos mujeres solteras, hay que cuidarnos. Agreguemos en WeChat. Listo. Licenciado. Acertó. La señorita Ramírez tuvo un problema. Parece que la robaron. Entendido. Mire, Proteja a la persona. tranquilo. Andrés, ¿alguna vez has salido con alguien? No. ¿Y hay alguien que te guste? Licenciado, yo... Olvídalo. No pareces tener experiencia en el amor. Recuerdo que tienes 27 años, ¿no? A tu edad y sin experiencia amorosa, o tienes un problema físico o uno psicológico. Primero, no he ofendido a ninguno de ustedes. Segundo, no he ofendido a ninguno de ustedes. ¿Qué estaban buscando? Gracias. Lo de la doctora Morales, ¿ya te enteraste? Sí. La doctora aceptó de Gabriela 5 millones. ¿Por qué crees que la doctora asumió la culpa por Gabriela? ¿Es cierto? Me lo dijo ella misma. Me dijo que no nos sintamos culpables. Lo hizo voluntariamente. La doctora en 1 año y medio se jubilará. 5 millones para jubilarse antes y dejar este departamento caótico. No es mala idea, ¿verdad? Toma café. Gracias, jefa Isabel. Oye, tú y Javi, ¿cuándo se casan? Esta noche los Quintana darán una cena. Para evitar chismes, seguro te invitan. Pero para que no te hagas ilusiones, seguro te humillarán en secreto. ¿Teme que me pongan trabas o que le haga perder el prestigio? Ay. Después. Llama a Javier. ¿Estás ciega? Te extraño. Te extraño mucho. ¿O quieres que muera? Cuando el profe no te eligió como representante de literatura, siempre te defendí por justicia. Mira, la capacidad está aquí. El profe no sabía valorar talentos. Teaser. Me estás distrayendo. Retírate. Hay cena familiar hoy.
Te recojo. Y de eso. Ya te dije, te recojo. Bien. Isabel, lo más importante en una mujer es la modestia. Alguien tan descarada como tú, que no deja de insistir, no le gusta a ningún hombre. Trabajo. A veces no sé por qué estudiamos tanto y para qué. Luchamos toda la vida, y nuestro final es su inicio. Pensé que alguien como el doctor Morales sería diferente. Pero ahora veo que no es más que la diferencia entre esclavos y esclavos de lujo. Isa, no te refiero a ti. Tranquila, no lo tomaré a mal. Ya te conozco. Es que siento que cada quien tiene su propio camino. Los políticos pelean por el poder. Los comerciantes por el dinero. Los actores se desnudan y los devotos se golpean la cabeza. No digas que no hay clases sociales. Aunque las haya, estudiar 10 años no es para cambiar de clase, sino para que en tu propia clase puedas vivir lo mejor posible. Ya comimos. Sea lo que sea, nos mantendremos firmes. Dime, Gabriela, por este asunto, ¿nos guardará rencor y nos vengará? Si ella tiene trucos, nosotros tenemos respuestas. Señorita Ramírez. Asistente Salazar. El licenciado Quintana la espera en el auto. Gracias. Javi, tienes que ayudarme esta vez. Si no me ayudas esta vez, si mi papá se entera, seguro me romperá las piernas. ¿Qué me prometiste la última vez? Ay, no miento. Esta vez, de verdad fue esa mujer quien me sedujo. Dile eso a tu papá. Ay, Javi, te juro, esta vez es la última. Lo juro. Is, no te metas. Ay. Entonces, Javi, sobre esto, ayúdame a ocultarlo. Javi, ¿acaso tienes un romance con mi cuñada? Cierra la boca. Así que es cierto. Javi, tranquilo. Sé con quién me debo quedar. Mi boca estará cerrada como una tumba. ¿Tienes prisa? Fernando está arriba. Así. ¿Listo? En unos 3 días ya podrás. ¡Ay! Javier, tú. Javi, ¿qué haces? Javi. ¿Qué haces, Javi? Javi. Fer nos mira. Javi, ¿qué chica es? Tan impaciente que está que ni alquilas un cuarto. Lárgate. Javi, sobre Isabel, ¿me puedes ayudar? Que deje de molestarme. Tranquilo, cuando acabe, te compensaré bien. Si no, busca cualquier excusa para meterla a la cárcel. Lárgate. Isabel.
te acomodes tanto. Oh, Javi, tienes que ayudarme con esto. Al final, si no te hubiera detenido, tú te habrías casado con Isabel. Este problema debiste asumirlo tú. Bah, qué moralina. En estos casos son iguales. ¿Por qué siento que la mujer del auto me resulta conocida? ¿Ya viste suficiente? Sí, ya. Lárgate. ¿Y lo de Isabel? Yo me encargo. Bien, con eso me basta. Javi, si de verdad te gusta esta chica, solo quédate con ella de diversión. Pero te lo advierto, no te enamores de verdad. Si no es de una familia de clase alta, no entrará a la familia Quintana. ¿Ah? Me bajo primero. Un hombre reservado. ¿No es muy tentador? Ahora solo tengo el miedo de que nos sorprendan. ¿Por qué te asustas? Javi ni se asusta. Soy miedosa. ¿Tú miedosa? Ya tienes 2 hombres. ¿Así se usa esa frase? Oye, ¿conoces ese viejo dicho? No quiero oírlo. Lo mejor son los dumplings y lo más divertido. ¡Cállate! ¿Aló? Investiga algo por mí. Hoy vi a Javi. Tenía una chica con él. Sí, investiga a esa chica. Ya te cuelgo. ¿Por qué llegas tan tarde? Cambié la venda de un paciente. A veces no sé qué decirte. Te aconsejé tantas veces que fueras a la política o a los negocios, pero tú, tonta, te empeñaste en ser doctora. ¿Qué tiene de bueno? Te agotas a trabajar, no ganas casi nada, ni tienes ningún poder. La cena de hoy. Te digo, si no fuera por lo de los Ramírez. ¿Y qué? ¡Mierda! Ahora es una pobre diabla. ¿De qué tengo que temer? ¿Qué tiene para chantajearme? Oye. Maldita fea, investiga como te dije. No ves tantas excusas. ¿A qué le temes? Si descubres algo, yo te cubro. Estos años, Javi me ha ganado varias veces. Esa mujer de antes, Javi la vigilaba muy de cerca. Seguro que es alguien oculta. Si de verdad es una mujer casada, esta vez tendré algo para chantajear a Javi. Oye, dime, si mi suposición es cierta, ¿quién de nuestro círculo tendrá la mala suerte de que Javi le ponga los cuernos? Uno que busque su ruina así, es la primera vez que lo veo. Adivina, mientras te esperaba, ¿a quién vi? No sé. A Javier. ¿Y sabes, cuando me topé con Javier, qué estaba haciendo? Engañando. Con Isabel. Todos los hombres son iguales. Ninguna excepción. ¿A qué hora empieza la cena? Si Fernando supiera que él es el cornudo, ¿qué pensaría? Seguro estaría muy feliz. ¡Qué enfermo! Por fin podrá estar en el pedestal moral para acusar a Javi.
Y no sé cuántas veces habrá perdido ante Javi para que por un detalle se jacte tanto. Cuando entremos, sé más lista y más amable. Isabel. ¿Aún te crees la señorita Isabel de antes? Ahora tú no eres nada. Sin la familia Quintana ya estarías. Fernando, ¿nadie te ha dicho que hablas mucho? Como dice el dicho, el perro que ladra no muerde. ¡Tú! Tía Lucía. ¿Otra vez adelgazaste? Estoy bien. ¿Por qué no me haces caso? No te dije que, aunque tu padre tuvo problemas, los Quintana siguen apoyándote. Tía Lucía, lo sé. Los Quintana, en lo que a su bondad se refiere, son realmente impecables. Claro que sí. Con lo que pasó, cualquiera habría huido de inmediato. Y más si es Lucía, que es buena y hermosa. Cuando elegí a Isa como nuera, fue porque de verdad me cae bien, no por el poder de los Ramírez. Aun con lo de los Ramírez, Isa sigue siendo para mí la mejor nuera. Ay, señora López, ya me voy. Elegí a Isa como mi nuera porque de verdad me cae bien, no por el poder de los Ramírez. Yo digo que Lucía es muy compasiva. Si fuera yo una nuera con antecedentes, jamás la aceptaría. Totalmente. Hay gente que es muy descarada. No tienen nada de vergüenza. Así es. Doña López, ¿terminó con su entrenador personal? Doña Rosa, el mes pasado vino a nuestro hospital a abortar. ¿Era de don Guillermo? No recuerdo que hace 2 años se hizo la vasectomía. Tú. Me acostumbré a mi mundo. ¿Cuándo eres como un viento cálido que se abalanza en mis brazos? El destino lo escribió, y al final eres tú. Evítame. Somos 2 estrellas fuera de órbita, que se cruzan en el vasto universo. El amor es un instante. ¿Qué predice el final? Señorita Ramírez, con lo que coma esta noche, tenga mucho cuidado. ¿Tú? Ay, lo siento mucho. Hay un salón VIP en el 3er piso. ¿Quiere ir a limpiarse? Bien. Adelante. Señorita Ramírez, no soy mala persona. Cuando estaba en la universidad, el señor Ramírez me ayudó. Lamento mucho lo que le pasó al señor Ramírez.
Dime, si tú mueres aquí esta noche, ¿será asesinato o legítima defensa? Señorita Ramírez, ¿acaso hay un malentendido? Dijiste que en la universidad mi padre te ayudó. Sí, ¿Cuándo te ayudó? ¿Cuánto te daba al mes? hace 2 años. 2.500 euros. ¿Segura? Señorita Ramírez, sé que ha pasado por mucho últimamente. Es normal que no me crea. Pero... La empresa no va bien. Estamos sin fondos. Carlos solo se da 18.000 euros al mes y mi madre gasta al menos 12.000 euros. 6.000 euros son la paga de Carlos. Dime, ¿de dónde sacaría 2.500 euros para ayudarte? Así que, ¿para quién trabajas? Yo... Estoy muy estresada, ya sea física o mental. Así que te aconsejo que me digas la verdad. Si no, temo que me desestresé contigo. Los Quintana tienen cámaras en el primer piso. Nuestra interacción de hace un momento debe estar grabada con total claridad. Tú me tendiste una trampa para traerme arriba. Si pasa algo malo, le diré a la policía que tú me trajiste arriba para matarme. Y en defensa propia, te maté. Señorita Ramírez, le diré. Fue el joven Fernando. Me pidió traerla aquí. Y luego buscar la forma de aturdirla. ¿Y qué? Y dejar entrar a don Francisco del Grupo Francisco. Don Francisco del Grupo Francisco. Ese viejo de más de 60, ese viejo decrépito. Haz lo que acabas de decir. ¿Qué? Aturderme. Y luego traer a don Francisco. ¿Cómo quedó todo? Listo. En serio. Busca a don Francisco. Sí. Hermano. Javi. Malas noticias. Tu puesto de amante creo que no lo conservarás. No esperaba que don Francisco llegara tan rápido. ¿Seguro que el licenciado Quintana cederá a esta belleza? Que le guste a usted. Es la suerte de esta perra. El licenciado Quintana es obra de don Quintana. Lo crió él. Tiene agallas. No se toca al tigre. Y menos se le pega. Javier. ¿Qué quieres decir? Fernando me tendió una trampa. Hizo que el mesero me llevara al cuarto, me desmayara, y que entrara don Francisco. Iba a jugar su juego para cancelar el compromiso. Pero ahora lo arruinaste todo. ¿Quieres decir que arruiné tu plan? ¿Qué pasa? ¿La cerradura se rompió? ¿Será que Isabel la cerró? Imposible. Mi gente dijo que esa perra ya se desmayó. ¿Y si se la lleva otro? Hay alguien adentro, ¿no? ¡Oigan! Mejor sean listos y abran la puerta. Si no, les juro que se las verán conmigo. Prefieres la mala leche, ¿verdad? Bien, ya verás. Hoy, si no te arranco la piel, que me callen los Quintana. Licenciado Quintana, tengo cosas que hacer. Me voy. ¡Oye! ¡Don Francisco! ¡Tráelos, hombre! ¡Rápido! ¡Maldición! No salen, ¿eh? Bien. ¡Qué osadía! Pues quédense ahí para siempre. Mario, recógela.
¿Quieres que salga por la ventana? Confío en tu capacidad. Licenciado Quintana. Cuñada, tus zapatos. Mario joven. Cuñada, ¿podrías ayudarme y hablarle a mi hermano en la cama? Mi caso legal es muy urgente. Lo que dices suena muy raro. Cuñada, ¿aceptas? Ay, tranquila. Lo de ti y mi hermano, no dejaré que nadie más lo sepa. Te lo agradezco. No hay de qué. Somos familia. Además, mira, pronto serás mi cuñada. ¿Y con tu relación con mi hermano? ¿Cómo se llama esto? Unión de familias. Licenciado. ¡Mátenlo! Hermano, tú me mandaste a atacar. Ya que en tu corazón no puedes soportarme, me iré de la familia Quintana y ya. No tenías que ponerme tantos obstáculos. ¿Qué? ¿Vieron a Isabel Ramírez? Solo Javier salió de ahí. Licenciado, esa mesera desapareció. ¿Qué? La que ordenó que desmayara a Isabel Ramírez desapareció. Mandé a investigarla. Ella es huérfana. ¡Mierda! Esta Rubí es de Doña Ruby. Doña Ruby. La esposa de Rubén. Antes eran tan cercanos que parecían de la misma sangre. Tras el accidente de mi padre, desapareció. Dicen que fue una de las testigos que lo denunció. No me interesan esas intrigas. Pero sí me interesa lo que le pasa a mi esposa. Javier dice esto seguro no es porque le gusto. Solo teme que mis imprevistos lo afecten. Papá, en toda tu vida trabajaste duro. Al ganar dinero, pensabas en ayudar a los demás. Pero al caer, todos te pisotean. Andrés, dale un poco de espacio.
Señorita Ramírez. Pase. Gracias. Licenciado Quintana. Sí. Maximizar el beneficio es lo que le conviene. Ganar o perder no importa. El demandante dice que solo quiere justicia. En este mundo no hay justicia absoluta. Pero puedes no ser inteligente, pero no debes ser tonto. ¿Y si él insiste en la justicia? Rechaza 50 millones de euros, solo quiere 300.000 euros y un perdón. Si insiste en esa justicia, dásela. Sí. La terquedad de algunos es... No te obligo. Sí. ¿Y mi agua? Pensé que... Acabo de beber de esta. Gracias. Tu compromiso con Fernando, termínalo pronto. Si hoy te atrevió a emboscarte y entregarte a don Víctor, quién sabe mañana qué trama tendrá. Isabel, ¿nosotros dos somos prometidos? Sí. Además de la familia de sangre, ¿seríamos en este mundo los más cercanos? Diría que... casi. Me intriga. ¿Por qué sigues sin romper el compromiso con Fernando? Quiero la verdad. Creo que el accidente de mi padre tiene que ver con los Quintana. La noche antes del accidente, mi padre me habló a solas. Dijo que lo más tonto que hizo fue confiar en quien no debía. El hombre de negocios era astuto, pero él lo trató como su mejor amigo. Además, me pidió que encontrara la forma de romper el compromiso con los Quintana. Entiendo. No soy tan ilusa para creer que una simple cirujana general puede enfrentar a los Quintana. Solo quiero saber qué le pasó a mi padre. Entiendo. Andrés, ¿qué crees qué clase de persona es Isabel? Es un demonio. Ella. Su frialdad es fingida, su astucia es fingida, su dulzura es fingida, y su ternura también. ¿Esto es para mis oídos? En realidad, es miedosa y asustada, frágil y sensible. No logro asociar miedosa, asustada, frágil y sensible con Isabel, ¿verdad? Arranca. Sí. Papá, ¿podré reabrir tu caso? Alguien tan común como yo. Isabel, en esta vida, al final, solo somos polvo. ¿Quieres apostar alto? ¿Estás seguro?
Seguro. Estoy sola. No pierdo nada. Pero con tu éxito actual, un mal paso y pierdes todo. Yo soy un apostador. Entonces apostemos. Entonces apostemos. ¿Quién te dio permiso para irte? ¿Acaso te di permiso? Y te fuiste así. Isabel, con tu estatus actual, no eres digna de mí. Si me ruegas de rodillas, tal vez tenga piedad y te mantenga como amante. Podría ser. Está loco. Javi vino a salvarme. Si no hubiera venido, todo sería más fácil. Si Javi te escucha, se rompería el corazón. ¿Qué? ¿Vas a traicionar a tu amiga? Oye, no digas eso. Si Javi me diera algo a cambio, como una mansión en el centro y un Maserati, podría pensarlo. ¿Quién fue quien dijo que nuestra amistad no tiene precio? La amistad no tiene precio, pero tiene su precio. Doctora Ramírez, malas noticias. Su hermano se lastimó. Sangra mucho de la cabeza. Señorita Ramírez. Esta vez su hermano solo sufrió un rasguño. La próxima no será tan fácil. Otra vez por esa cosa. ¿Ya pensó, señorita Ramírez? Si quieren que les dé la cosa, no es imposible. Señorita Ramírez, ¿cree que aún tiene que negociar? Yo creo que tengo mucho que negociar. Después de todo, mi vida ya no tiene más para caer. Lo peor es la muerte, y quienes están involucrados son ricos y poderosos. Llámeme cuando lo piense bien. Mientras tanto, no quiero que haya ningún accidente. Que algo como hoy suceda de nuevo. No me culpes si arruino todo. Hermana. Hermana, yo voy a la escuela. Carlos. Dime. Hermana. Baja. ¿Aló? Licenciado Quintana, ¿Qué pasa? ¿me hace un favor? Dime, Mande a alguien a proteger a mi hermano. ¿le pasó algo a Carlos? Sí, Entendido. gracias. Nada es un sacrificio unilateral. ¿Qué hice mal para ofenderlo? Don Francisco, ¿De verdad no recuerda? Asistente Salazar, ¿acaso hay algún malentendido? ¿Quiere decir
Que el licenciado Quintana no sabe distinguir. No quise decir eso. Entonces, ¿qué quieres decir? ¿Qué pasa? La cerradura se rompió. ¿Será Isabel quien lo cerró? Imposible. Mi hombre dijo que esa perra ya se desmayó adentro. ¿Y si se la lleva otro tipo? Un malentendido. Este asunto es un malentendido. Se refiere a lo de anoche en la casa Quintana, ¿verdad? Le diré la verdad. Lo de anoche no fui yo quien inició. Provocar a alguien así no me atrevería. Fue un plan de Fernando, el mayor de los Quintana. Fer el mimado ordenó. Licenciado Quintana, ¿acaso usted, la señorita Ramírez, es la señora Isabel de la familia Quintana? La segunda señora. Perdón. Licenciado, ¿lo desvestimos y arrastramos? ¿O...? Recuerdo que tiene un amante, ¿no? Sí, recuerdo a su esposa. Es muy agresiva. Entendido. El asunto del amante de Francisco es el escándalo del momento. Dicen que se pasaron de la raya, y Francisco tomó fotos en cueros. Si fueran fotos de un chico guapo con abs, pero con el cuerpo corto de Francisco, con ese gran panzón y grasiento, las fotos que se filtraron son un horror. Y quiso aprovecharse de mí. Es su merecido. Seguro lo tendieron una trampa. ¿Cómo decía el dicho? Cada loco con su tema. ¿Javier lo hizo? No sé. Pregúntale. Por favor. Pregúntale. El asunto de Francisco. ¿Tú lo hiciste? Sí. Es mi deber. Es mi deber. ¿Qué quieres decir? ¿Aló? Hermana, tú y Javier... ¿Qué pasa? ¿Qué cosa? Hace un rato. Llegaron unos guardaespaldas diciendo que vienen a protegerme. Pensé que eran de Fernando, pero resultaron ser de Javier. Pero yo recuerdo, hermana, que no tenías nada con Javier. Entre los dos hermanos, ¿cuál es mejor? Claro que Javier. Fernando ni siquiera es persona. Oye, hermana, ¿tú y Javier? Te cambiaré de cuñado. Si no es nada más, colgo. Oye, hermana. ¿Eres feliz? Elegiste Javi por la de papá. No tienes que hacer esto. El bien vencerá. La ley le dará a papá un juicio justo. O espera a que me gradúe. Cuando tenga éxito, entonces. Carlos, en una familia, el que vive en un cuento solo puede ser uno. Ya tenemos a mamá. Con Clara, ¿por qué no le cuentas? Sí, igual no lo ocultaré. ¿Cuándo fue eso? Hace una semana. ¡Qué atrevida! ¿No te parece que Isa es muy inmoral? Después de todo, él es el primo de su prometido. ¿Qué cosas dices? Como dice el dicho, fuma lo mejor y piensa en ti. ¿Qué tiene de malo pensar en ti? Si no piensas en ti, te arruinarás. Ya, basta. Amiga, qué bien comes. ¿De verdad Javi hizo eso? Sí. De repente mi opinión de él mejoró un poco. Te lo agradezco por él. Vaya, ya lo defiendes como esposa. Tengo 2 cirugías en la tarde. Me voy. Yo también. Hablamos la próxima vez. Vamos. Espera. Isa. Javi. Isabel. ¿La conoces? Ya perdieron su fortuna y sigue con esa actitud. ¿Cree que sigue siendo la señorita Isabel? ¿Algo más? Javi, cumpleaños es la próxima. El sábado que viene. ¿Vendrás? No tengo tiempo. Empieza a las 9. No te tomará mucho tiempo. Estoy ocupado. Javi. Señorita Suárez, lo siento.
El licenciado Quintana ha estado ocupado todo el día. Debe descansar. Solo le diré unas palabras a Javi. No le tomará mucho. Otro día. Cuando no esté tan ocupado. ¿Quieres morir? ¿Qué? Si vuelve a pasar, no seremos hermanos. Si no somos hermanos, podemos ser hermanas. Desde hoy, tú me llamas hermana. Y yo te llamo hermanita. ¿Tanto? Ricardo. Ricardo. No me interesa, Gabriela. No importa si te interesa. Lo que importa es que soy su primo. Me pidió un favor y lo cumplo. Isabel te vio. ¿Verdad? Javi, ¿tú hablas en serio? A la próxima, te entrego a Blanquita. No. Si me entregas a Blanquita, mejor mátame de una vez. Javi, ¿desde cuándo sientes algo por Isabel? ¿Qué sentimientos? Tu amor secreto. ¿Qué amor secreto? Claro, el amor secreto que sientes por Isabel. No, soy un poco tradicional, muy conservador. Me acostó esa noche, y debe hacerme responsable. Bien, te creo. Así son las cosas. Entonces, Javi, ¿cuándo planeas que Isabel te haga responsable? Pronto. ¿Qué? Por tu tono, su relación no va muy bien, ¿eh? Isabel aún no se desenganchó de Fernando. ¿Qué? Javi el segundo. Así que ahora sigues en el closet. Ay, Javi el segundo. Desde hoy no puedo llamarte Javi el segundo. Debería llamarte Javi el tercero. Mi opinión sobre Javier cambió un poco. Y él hace algo tan indecente. No digas que son inocentes. Ay, ¿viste cómo Gabriela lo miraba? Se notaba el amor a leguas. Isa, ¿escuchaste lo que te dije? Lo escuché. ¿Y no te enojas? ¿Por qué? Javier y yo es solo un trato mutuo. Con quien se relacione no es asunto mío. Pero al final se van a casar. Es solo un acuerdo. Algún día nos divorciaremos. Nosotras no debemos tener expectativas de lo que no nos pertenece. No al final, por nuestras ilusiones, culpar a los demás de ser infieles. Al final es un mal ejemplo. Fernando es un desastre. Y Javier también. Al final, los Quintana son malos de raíz. Si no es por su raíz, entonces es su tumba ancestral. Ya. Cierre. Vengan a cenar brochetas a mi casa. ¿Qué es esto? A beber. A morir. Hasta el final. ¡Salud! ¿Quién es? Voy a ver. Isa, ¿quieres fruta? Acabo de lavarla. Recién llegas. No hay de otra. ¡Qué explotados! ¿Quieres pasar? Come con nosotras. ¿De verdad? Si no te importa que ya comimos la mitad. Claro que no. Hola, soy Patricia. Mariana. Siéntate. Les presento. Ella es Patricia. Trabaja en lujo. Y es mi vecina. Y ella es mi compañera y mi mejor amiga. Hola. ¿Puedes beber, amiga? Claro. Si somos amigas, hasta el fondo. ¡Salud! ¡Qué energía! Isa, cocinas muy bien. Quien se case contigo tendrá suerte de la buena. En este momento, ojalá fuera hombre. Se acabó. Nuestro grupo de comensal en una nueva integrante. Comer y beber más se disfruta. Beber y comer, la juventud perdura. ¡Salud! ¡Salud! Vamos, otro brindis. Si somos amigas, hasta el fondo. ¡Salud! Voy al baño. Ve, por allá. Licenciado Quintana, la señorita Ramírez parece normal. No parece enojada. ¿Segura?
Por mi sexto sentido femenino y mi intuición, estoy segura. Pero, ¿por qué pregunta, licenciado Quintana? ¿Licenciado Quintana? Isabel, ¿acaso nunca pensaste en casarte conmigo? ¿Por qué siento que le fallé a Javier? Licenciado, ya es tarde. La señorita Ramírez debe descansar. ¿Por qué no esperas a mañana, cuando despiertes, para hablar con la señorita Ramírez? Señorita Ramírez, ¿podría por favor tomar un minuto para hablar con el licenciado? ¿Puedo decir que no? Lo que sea. Hablemos arriba. Al que no lo sepa, creería que esa botella de agua es un tesoro. ¿Acaso no quieres casarte conmigo? Otra vez la misma pregunta. ¿Por qué lo pregunta el licenciado Quintana? Hoy por la tarde afuera del hospital te vi. Esa mujer me seguía a todas partes, y tú no hiciste nada. Pensé que estaban enamorados. No lo esperaba. ¿Qué debería decir? ¿Que me equivoqué y creí que tenían algo? ¿O que no me importa en absoluto si tienen mujeres a su alrededor? Entremos. Haré sopa para la resaca. Yo me encargo. Señorita Ramírez, de repente recordé que dejé la puerta abierta. Cuide del licenciado Quintana. Ya vuelvo. Javi borracho es más difícil que un niño de guardería. ¿En qué lo ofendí ahora? Lo sabía. En realidad no quieres casarte conmigo. ¿De qué estás hablando? Licenciado Quintana, dime lo que quieres decir. Si solo dices la mitad, no soy adivina, no te entiendo. Javi, es obvio que fuiste tú la que se equivocó. ¿Por qué sigues gritándome así? Si de verdad quisieras casarte conmigo, esa loca me seguía a todas partes. ¿Cómo pudiste quedarte tan indiferente? Esta sopa está muy caliente. Si de verdad me consideras tu prometido, ¿no deberías invitarme a ir a servirla contigo? ¿Qué significa juzgar a otros por lo que uno es? Yo soy ese alguien. Solo temía que la sopa me quemara, pero creí que buscaba pelea. No es lo que piensas. Sobre Gabriela Suárez. Pensé que eran amigos. Nuestra relación aún no es pública. Si estabas con alguien conocido, era mejor no saludar. Y sobre la sopa, no importa si eres mi prometido o si ya estamos casados. No podría ser tan cruel de pedirte ayuda estando borracho, ¿no? Al empezar a mentir, la cosa se hace más fácil. ¿Es verdad? Yo nunca miento. Excepto eso. Isabel. Lo sabía. Perdón. No lo vuelvas a hacer. Te perdono esta vez. Señorita Ramírez. Ya hablé con el licenciado. Es muy tarde. Perdón por la molestia. De nada.
Licenciado, la botella que usó, ¿la quiere? ¿Dónde hacen obras de arte? ¿Lo sabes? Lo sé. ¿Qué necesita? Contacta a un maestro. Que tome esta botella de agua y la haga una obra de arte. Que pida lo que quiera. Sí, licenciado. Ya llegué. Bien, descansa. ¿Aún no duermes? Me voy a dormir. Descansa. Tú también. Isabel, anula tu compromiso con Fernando pronto. Bien, lo haré pronto. Hoy Ricardo me llamó. Se burló de que soy el amante. Y se rió de que mi identidad es un secreto. ¿Alguna vez has visto a alguien con un gran contraste? ¿Qué tiene Javier? No me digas que no es Javier. Seguro es Javier. Isa, de hecho, siempre quise preguntarte algo. ¿Aceptaste casarte con Javier por conveniencia? Aparte de que sea mutuamente beneficioso. ¿Tiene algo que ver con su apariencia? ¿Y con su técnica? Chao, buenas noches. ¿Tu mamá está bien? Bien. Excepto cuando te arrestaron, lloraba todo el día. Ahora vive casi normal. Ella busca cómo salvarte. ¿Salvarme? Hace 2 días, Javier me visitó. ¿Qué te dijo? Que me quedara tranquilo y que me ayudará a revisar el caso. Isa, hay algo que no te he dicho. Antes de que Fernando te pidiera matrimonio, en realidad, Javier también me pidió tu mano. Javier te pidió matrimonio. Más de una vez. Pero en ese entonces pensé que quería usar mi poder para controlar a los Ramírez. Por eso, lo rechacé sin pensarlo. Isa, Javier no es alguien bueno. ¿Por qué en ese entonces insististe en que me casara con Fernando? Porque tenía a los Quintana. Y era muy poderoso. Pero él no tiene cerebro. Ya lo decidí. ¿Cómo adivinó que era yo, señorita Ramírez? Tengo 3 condiciones. Dígame, señorita. Primero, quiero que mi padre esté a salvo. Segundo, quiero saber quién denunció a mi padre y su paradero. Señorita Ramírez, temo que no estoy negociando. Señorita Ramírez, ¿no teme que si me presiona demasiado, haga algo contra el señor Ramírez? Siempre he aceptado mi destino. Si hago todo lo posible y mi padre muere, es su destino, y también el mío. En estos contactos me has impresionado. Mi tercer requisito es simple. Guardaré una copia de eso. Si cumplen el acuerdo, iremos por caminos separados. Pero si se arrepienten o quieren vengarse, ¿Temes que te busquemos problemas después? es mejor prevenir. ¿Qué relación tiene con el licenciado Quintana? Es asunto personal. ¿No hará que el licenciado Quintana nos ataque? Si estuviéramos de acuerdo, ¿para qué perdería el tiempo? Déjeme informar a mi jefe. Bien. ¿Qué pasa? Acabo de ir a ver a mi papá. Dijo que fuiste a verlo hace unos días y le dijiste que reabrirías su caso. Acabo de recibir una llamada. ¿Qué es lo que buscan exactamente? ¿Quieres que investigue?
¿Puedes? Si lo necesitas. Gracias. Isabel, no me gusta que mi prometida me agradezca. Mañana te diré los resultados. ¿No sabes qué es lo que buscan? ¿Por qué no le dices a Isabel? Con paciencia, todo se logra. ¿Qué? ¿En la botella hay un mapa oculto? La miras desde la mañana. ¡Dame! ¿Tan importante? La usó Isa pequeña. Caray, ¿en serio? Dámelo. Si algo es raro, hay algo raro. Pase. Te dejo, me voy. Las condiciones, ¿el asistente Salazar te las explicó? Sí. ¿Cuál es tu opinión? Mi opinión. Muérete. Licenciado, ¿está bien? Sal. Eres abogado y haces algo tan atroz. ¿No temes la karma? Alguien como tú debería ir al infierno. ¿Sabes el daño que me causó? ¿Quieres usar 50 millones de euros para callarme? No sé cuánto sobornaste así. Pero conmigo no funcionará. Si te atreves, mátame. Licenciado, déjala ir. Llévame al hospital. ¡Lárgate! No creas que por esto dejaré de odiarte. Licenciado, lo siento, fue un error mío. No es tu culpa. Si hubiera estado más atento. Llama a Isabel. Pregúntale si tiene tiempo para curarme. Hola, el número marcado no está disponible. Intente más tarde. Estoy bien. Jefe, su cara no dice que esté bien. ¿Aló? Señorita Ramírez. Asistente Salazar. Estaba en consulta. ¿Por qué me llamaste? No es por mí. Es el licenciado Quintana. Se lastimó. Está en urgencias. Lo están curando. Doctora Ramírez. ¿Sí? Un amigo. La herida es de ácido sulfúrico. No es grave, pero hay que cuidarlo. Cuidado, no moje la herida. Comida picante y grasosa, evítela. ¿Ácido sulfúrico? Gracias. Gracias, doctor López. ¿Ya te cansaste de mirar? ¿Ya te cansaste? Asistente Salazar. Llámeme si tiene algún problema. Javier no es nada agradable cuando está consciente. Doctora Ramírez, le ruego un favor. Levántese. Venga. Por aquí. Espere. Mi hija. La cirugía de Sofía es el próximo martes. ¿Hay algún problema? Doctora Ramírez, escuché que la cama número 3 tiene un hígado para trasplantar, que es un donante. Pero el hígado que le pondrán a Sofía es el hermano. Solo tengo un hijo. Doctora Ramírez, ¿podría darnos el hígado de la cama número 3? Para trasplantarlo a Sofía. Doctora Ramírez, todos son iguales. Debe tratarnos igual. Se lo ruego, se lo ruego. Lo siento. No puedo. ¿Por qué? Antes de la cirugía de Sofía, ya hablamos con la paciente y su familia sobre este tema con anticipación.
Y fue ustedes quienes eligieron el donante familiar. Elegimos el donante familiar porque ustedes nos dijeron que había costos extras, pero ya me informé. El trasplante de un donante voluntario en estado de muerte cerebral es totalmente gratuito. El donante cadavérico sí es gratuito, pero en el proceso surgen costos adicionales. Por ejemplo, del donante los costos de evaluación, análisis, mantenimiento y traslado a nuestro hospital. Todo eso. ¡Mentira! ¿Cómo es que no sabía de estos costos? ¿Puedes ir a consultar? Vengan a ver. Mala doctora. Es esta mala doctora. Engañó a mi hija. Mi hija estaba en otro hospital y estaba muy bien. Pero los doctores de ese hospital nos obligaron a venir a este hospital a buscarla. Díganme, ¿no es una trampa? ¿No es una conspiración? Mi hija tiene cáncer de hígado. La próxima semana le harán un trasplante. Los donantes de órganos son gratuitos. Pero esta mala doctora me dice que cobra. ¡Qué descaro! Señora, cálmese un poco. La doctora Ramírez no es así. Señora, los órganos donados son gratuitos, pero hay algunos cargos adicionales. ¿No puede hacer un escándalo así? No le creo. Todos son cómplices. ¿Ven? Ya no tiene que decir. Se quedó sin palabras. Ya le dije todo. Y ya le expliqué todo. Si no tiene nada más, por favor, salga. Si sigue haciendo un escándalo, llamaré a la policía. Ya verás. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Escuché a unas enfermeras que una familia te molestaba. ¿Qué pasó? Si das un poco, te agradecen. Si das mucho, te odian. Fue la familia de Sofía. ¿La Sofía con la que se compadeció Clara? Sí. Escuché que su familia grabó un vídeo. ¿Qué pasa si lo suben a internet? Entonces me haré viral. Estás loca. Licenciado Quintana, con esas heridas, no necesita internarse. ¿Eres doctor? Ve, tramita mi internación. Sí. Es un trabajo muy respetable, pero sufro como un infiltrado. Y sufro como un espía. Isa, ya vi lo de Sofía. Qué descarados. La ayudaste a cambiar de hospital solo por mí. Es mi culpa. Te haré justicia. Perdón, Isa. ¿Estás muy triste? No es tu culpa. Te llamé hace poco. ¿Por qué no contestaste? Estaba bañándome. ¿Por qué no duermes? Con lo que pasó, ¿quién podría dormir? Isa, perdón. ¿Qué tiene que ver contigo? Al final, yo te pasé a Sofía. Si lo ves así, como yo la acepté, ¿también debería asumir la mitad de la culpa? Compartimos riesgos. Ay, Isa. Ya, come, bebe, duerme. Déjalo fluir. Pero... ¿acaso sigues en el hospital para pelear con la familia de Sofía? ¿Cómo lo sabes? Conoces tu carácter. El estado de Sofía no es crítico, pero sí está en peligro. En cualquier momento podría pasar algo. Si vas a discutir con ellos ahora, y si le pasa algo a Sofía, perderemos la razón. Entonces, ¿dejo que ellos te difamen así? El agua lleva el barco y lo hunde. La opinión pública es un arma de doble filo. Puede lastimarme, pero también puede destruirlos. Déjalos hacer. Mientras más escándalo, mejor. Mientras más gente lo sepa, más personas sabrán la verdad. Si no, algunos son ciegos y obtusos. Y al final, usarán esto en su contra. Isa, ¿estás bien? Estoy bien,
Comparado con lo de mi papá, esto no es nada. Bueno, Mariana ya me llamó 7 veces. Debo calmarla. ¿Aló? ¿Clara te acaba de llamar? Sí. Conociendo el seguro se culpa a muerte. Pero al final no es su culpa. Sí, estos 6 meses han sido caos, un problema tras otro. Me pregunto si ganarás 5 millones de euros. Si no, no justificaría todos estos presagios. ¿Qué planeas hacer ahora? Me voy a dormir. Mañana trabajo a las 8:10. Lo negro no se vuelve blanco. Y lo blanco no se vuelve negro. No te preocupes por esto. Sí, entiendo. Así que... mañana iré al hospital primero a ver, y luego tú. La última vez que hubo un escándalo, la puerta se llenó de periodistas. Me da ansiedad. Bien, como digas. Descansa bien. ¿Necesitas ayuda? No. Señora Mateo. ¿Tiene tiempo mañana? Quiero que nos veamos. Ya te lo había advertido. Fui descuidada. ¿Qué quieres que haga? No quiero que haga nada. Señora Mateo, sabe lo de mi padre. Creo que lo de Sofía no es tan simple. ¿A qué te refieres? Isa. Señora Mateo. Hay oídos por doquier. La llamé hoy para que me ayude a montar una escena. Un plan de desinformación. ¿No quieres que te defienda? Sí. No solo no puedes defenderme. Cuando salgamos, tienes que fingir que cortas lazos conmigo. Trátame como a una peste. Y evítame. ¿Funcionará? Sí. Señora Mateo, sé que es honesta. No te haré esperar mucho. Al final, tendré que pedirle que me defienda. Me encantaría defenderte ahora mismo. Aún no es el momento. Bueno, como quieras. Jefe, acertó. Isabel citó al exdoctor de Sofía. Parece que aún no aceptó su petición. Al salir, casi huyó. Ah, ¿sí? Jefe, ya le dije que Isabel no está lista. Una señorita mimada no tiene tantos trucos. Mejor prevenir que lamentar. Creo que ahora debe estar esperando a alguien y no recibe. Veo que tu pantalla dice que estás libre. ¿Pero qué? La persona que subió ya se fue. Ya se fue. Sigue de cerca a esa persona. Si pasa algo raro, llámame de inmediato. Sí, jefe. ¿Qué quieres? Hablar. ¡Qué paz! Sin paparazzis. Ninguno. Sin chismes por doquier. Tampoco. ¿La prensa se ha calmado? No es que la prensa se haya calmado. Javier está internado. Y justo en nuestro piso. ¿Qué medio se atrevería a ir a molestarlo? ¿Javier está internado? ¿Qué le pasó? Se lastimó. Gravemente. Pregúntate a ti. ¿A mí? Javier es tu paciente. Y fue el director quien te lo asignó. Cuñada. Cuñada. ¿Viniste a ver a Javi? Te digo,
Javi te extraña mucho. Oye, cuñada, mi mamá me dijo que tu boda con mi hermana es el mes que viene. Recuerda invitarme, seré su padrino. Cuñada, ayúdame a convencer a Javi. No sé qué hacer. Si no me ayuda con eso, mira, mi papá me matará. Cuñada. Sal. Sí, Javi. Qué rápido se fue. ¿Te ausentaste esta mañana? Sí. ¿Y el familiar del paciente que causó problemas, lo calmaste? No. ¿Qué pasa? Nada. Si es nada, ¿por qué te sonrojas? Por ahora la herida no tiene problemas. Pero aún no terminaste de revisarme. Si la herida tuviera supuración o algo así, alrededor de la gasa o en la misma gasa que la cubre, habría secreción. Acabo de revisarlo. No hay nada. ¿Ah, sí? Javi, en lo profesional, soy bastante capaz. Si no confías en mí, puedes pedirle al director que te cambie de médico. Mi propia prometida es la doctora de mi departamento. ¿Acaso necesito buscar otro médico? ¿Sería apropiado? Si necesitas que te ayude con algo, contáctame cuando quieras. Sí. Mi mamá vendrá por la tarde. Si tienes tiempo, ven por aquí. Y te la presentaré. Aún no he terminado mi compromiso con Fernando. No importa. ¿Tu mamá se molestará? No. Con quien me case, no le importa a ella. Cuñada. ¿Cuñada? ¿Qué tal la investigación? Ya está todo claro. Sin necesidad de decirle, la cuñada ya lo adivinó. ¿Y su plan es qué? Javi, ¿puedo preguntarte algo? No sé el plan exacto. Solo sé que la cuñada pidió al doctor Shao que finja evitarla. ¿Qué querías preguntarme? Javi, ¿me responderás? Javi, quería preguntarte, ¿desde cuándo te gusta la cuñada? ¡Qué bien lo ocultaste! Solo curiosidad. ¿Acaso con don Gustavo aún hay dinero por cobrar? Manda a David. Está libre. No le mandes más gente. Él solo lo hará. Bien. Espera, Javi. El último que fue a cobrar. Le rompieron una pierna. Confío en tu capacidad. Gracias, Javi.
No seas tan formal. Zorro. Venganza personal. La doctora Ramírez y ese hombre, ¿de verdad están saliendo? ¿Están juntos? ¿Y se besaron? ¡Sí! No digas nada. Frente a ella, no digas nada. Solo entre nosotras. No se lo digas. Secreto. ¿Entendido? ¿Por qué no hay panecillos? ¿En qué momento estamos? ¿Qué más quieres? Hay que comer, ¿no? Como dice el dicho. El pan es la vida. Y sin comer se muere. Solo es hambre, no te vas a morir. ¿Viste a Javier? Sí, lo... ¿Está internado por ti? Él sí está herido. No me engañes, pregunté en la clínica esta mañana. Su herida no es tan grave como para internarlo. ¿Eres una espía? Como tu mejor amiga, lucho contra las fuerzas oscuras y me arriesgo a todo. Oye, te digo, últimamente me parece muy raro. Con el estatus de Javier en Ciudad Central, ¿qué mujer no podría tener? ¿Por qué eligió a ti? Si no fue amor a primera vista, es amor profundo o eterno. Apuesto. ¡Alto! No adivines. Adivinar te ciega. ¿Por qué no me crees? No es que no te crea, es que... Ay, Dios, no hay cómo vivir. Vengan a ver esto. Los de Ciudad Central siempre buscan drama. Mi pobre hija. Qué mala suerte tiene. Y tuvo que topar con una doctora tan cruel. Solo tiene 17 años. ¡Qué mundo! La vida de los ricos vale, pero la de los pobres no. Puede ayudar a los niños ricos a encontrar un donante. Pero a mi hija. Obliga a mi hijo a donar. No soy mala, no lo soy. No quiero perjudicar a nadie. Odio mi impotencia. Soy pobre. ¿Los pobres no merecemos vivir? La doctora Isa es terrible. Podría buscar un donante. Exacto. Seguro vio que son pobres. Y no le importó. Y la aguanta. Otra vez esto. Tal vez sea diferente. Ah. Esta vez es en vivo. Lo que hacen es arruinarme. Odio mi impotencia. Los pobres no deberíamos vivir. Señora, ¿podemos levantarnos y hablar? Licenciado. Cuando Isabel termine, publica esto. Sí, licenciado. Licenciado, ¿la señorita Ramírez necesita ayuda? No. Sí. Confío en su capacidad. Cierto. Solo con lo de la otra vez, al enfrentar a la señora en la casa antigua, se nota. Doctora Ramírez. Se lo ruego, por favor, salve a mi hija. Sé que nos menosprecia. Pero no puedo hacer nada. Señora. ¿Cómo puede acusarme así, señora? Los gastos médicos de Sofía los junté con mis amigos. Señora, ¿qué está diciendo? Si de verdad los menospreciara,
¿Cómo podría hacer algo así? Lo siento, señora. Fui yo. No fuimos capaces. ¡Cállate! No fuimos capaces de juntar los gastos extras de Sofía por el trasplante. Perdóneme, señora. Basta, señora. Ya no digas nada. ¡Cállate! Ay, los gastos médicos de Sofía los pagó la doctora Ramírez y sus amigos. Para el donante, no tenían dinero extra. Y así le muerdes la mano. Por eso digo, no vale la pena ser buena persona. Esto sí que es una manipulación. Sin la ayuda de la doctora Ramírez, en este gran hospital no habrías podido entrar. Claro. ¿Cuánto cuesta un día aquí? Exacto. ¡Caray! Es la versión real del hombre y el lobo. ¿Acaso esta familia son unos parásitos? Ella solo quiso ayudar y la difaman en internet. Ya quería decirlo. Un trasplante de hígado. El donante es gratis, pero pueden investigar. Todo el proceso del trasplante cuesta una fortuna. Al menos para alguien como yo, es una gran cantidad. La doctora Ramírez no mintió. He visto a muchos acosar a otros, pero a alguien que se acose a sí misma es la primera vez que lo veo. Miren, usted. Señora, perdóneme. Qué bien actúa. Qué mezquino. Señora. Me las pagará. Señora. Qué enojada quedó la doctora Ramírez. Tranquila. Ya lo había dicho. Hay gente que solo parece inocente, pero en realidad no es para nada así. Es obvio que te equivocaste. ¿Por qué me gritas y me tratas mal? Si de verdad quieres casarte conmigo. Esa loca me acosa tanto. ¿Cómo puedes estar tan indiferente? Ay, Isa, qué valor. Mi corazón estaba en la boca. Ay, no digas más. Ya sacaba mi celular para llamar a la policía. La familia de Sofía es muy rara. No sé qué les pasa. Isa fue muy buena con ellos y le pagan con traición. Exacto. Acabo de actuar muy bien. Te doy el Oscar a la mejor actriz. ¿Lo quieres? Qué repentino. Aún no estoy lista. Estoy bien. Aún harás la cirugía de Sofía. Si su hermano dona su hígado, la haré. Ay, la doctora Ramírez se cegó. Ayudar a esa familia de ingratos. Así es. Dio dinero y tiempo. Y al final la difaman en internet. Este hospital era para los ricos y poderosos. Las camas comunes no llegan a 10. Los doctores, ¿quién no atiende primero a los de poder? Solo la doctora Ramírez y sus colegas tratan a todos igual. Seguro será más difícil. Eres una maldición. No sé qué pecado cometí en mi otra vida para tener una desgracia como tú. No seas rica si no tienes la vida de una. Te dimos la vida y te cuidamos a costa de todo. Al final, por tu culpa sufrimos insultos y desprecios. ¿De qué sirvió haberte criado? ¿Aló? ¿Quién habla? Señorita Ramírez, soy yo. Recuerdo que la última vez que hablé por teléfono fui muy clara. Piénsenlo bien y no jueguen. Señorita Ramírez, ¿se equivocó en algo? ¿Lo de la familia de Sofía fue obra suya? Ustedes lo saben muy bien. Si no quieren admitirlo, no importa. Si quieren seguir jugando, yo juego. Después de todo, me parece divertido. Señorita Ramírez, era solo una broma. Yo nunca he gustado bromear con extraños. Entonces, le pido disculpas. Si me llaman esta vez, ¿ya lo pensaron bien? No. Su segunda condición y la tercera son muy duras. Nuestro jefe quiere que las cambie. Si 2 no bastan, 10 también. Primero me tendieron una trampa y luego rechazan mis condiciones.
Su jefe no es sincero, ni honesto. Señorita Ramírez, no es así. Mis condiciones no son negociables. La gente despreciable nunca juega limpio. Hay que estar muy alerta. Han pasado muchos años. Todo lo que querías se cumplió. ¿Qué más te falta? Si aún guardas rencor por eso, te lo diré muy claro. Nunca me arrepentí. Javier es abogado. ¿Qué no debo hacer? No me lo enseñes. ¡Javi! De niño no te importaba. Ahora que soy adulto, sé distinguir lo que es correcto. No te preocupes por mí. Señorita Ramírez. ¿Asistente Salazar? Mejor enfrentarlo. No hay escapatoria. Tu abuelo cumple 80 este fin de semana. Trata de ir. No tengo tiempo. Te lo estoy avisando, no negociando. Rechazo tu aviso. Hay extraños aquí. No quiero discutir. Sería una vergüenza. Te llamaré el fin de semana. Comparada con usted, usted es la extraña. La presento formalmente. Ella es mi prometida, Isabel Ramírez, cirujana general del Hospital Central. Señora. Mamá, ¿no me enseñaste siempre a ser un hombre educado? ¿Cuántos años tienes? 27. ¿A qué se dedican tus padres? Mi papá está en prisión. Mi mamá es ama de casa. Tengo cosas que hacer. Te llamo luego. Déjeme presentarle a mi prometida. Isabel, hija de don Manuel. Si no recuerdo mal, la hija de don Manuel es la prometida de Fernando. Ahora es mía. ¡Javier! ¿Qué pasa? ¿Acaso no es la tradición de los Quintana compartir esposa entre hermanos? ¡Tú! Isa aún no cancela su compromiso con Fernando, así que sea mi prometida. Por favor, manténgalo en secreto. Vamos. ¿Qué quieres decir? Nada. Si quieres decir algo, dilo directamente. Javi, de verdad creo que no tienes por qué vivir siempre sombreado por la generación anterior. ¿Eso es todo? Aunque seamos esposos, no me pondré de los comentarios que acabas de hacer. Enojada. Los esposos somos una sola. Compartimos la gloria y el fracaso. La confianza es lo fundamental. Además, yo personalmente creo que la relación de pareja es la más íntima que podemos tener en la vida. Si mi amor está sufriendo, debería preocuparme. Escucharlo, en lugar de culparlo sin razón. Mi amor está sufriendo. Debo preocuparme y escucharlo. Javier, sé que lo que acabas de decir fue para molestar a tu madre. Así que no te culpo. Tampoco necesitas tomarte la molestia de explicármelo. Por cierto, ¿ya averiguaron sobre eso? Olvidé preguntarte ayer. Ya lo averigüé.
¿Qué es lo que esos tipos querían? Una lista. Con razón. Isabel, ¿has visto esa lista? Si confías, no dudas. Y somos esposos. No. Supongo que es una lista de corrupción. Si no, el tío Ramírez no estaría preso. Pensé que esto sería muy complejo, pero no esperaba que fuera tan grave. Isabel, yo te cuido. Gracias. Entre nosotros, no hay que agradecer. Isabel, desde ahora, ¿podrías no llamarme licenciado Quintana o Javier? ¿Y yo no te llamo Isabel? ¿Quieres decir? ¿Alguna vez viste a una pareja que se llame por su nombre? Javi. Mi familia y amigos me dicen Isa. ¿No tienes otro nombre? No. Mi solecito tiene que crecer rápido. Abuela, ¿por qué me llamas Solecito? Porque el calor es la ternura del mundo encarnada. No es intenso ni abrasador, pero disuelve todas las inquietudes y siembra el afecto en el corazón. Solecito, ¿te parece? El sol está muy bien afuera. Ponerte este nombre también es para darme un poco de calor. ¿Puedo? Solecito. Como quieras. Quiero casarme contigo. El destino nos hizo volver a vernos. Solo quiero casarme contigo. No es por otra cosa. No es un Ni extra. quiero usarte para vengarme. Al tenerte cerca, fingí olvidar el tiempo. A un paso de distancia. Lo sé. Mi latido es muy evidente. Con que sepas. Temo que lo oigas. Cada vez que apareces, Javi. No es casualidad. Javi. Siempre De que te me amo das el la resto de mi ilusión. vida. Que te cases conmigo. ¿Porque te gustó? ¿Qué es eso de gustarte? ¿Por qué no fuiste al oftalmólogo? ¿Qué? Con la vista así. Y sigues trabajando. Qué profesional. Hablemos en serio. Me encanta oír a alguien informal hablar en serio. Aún no te casas con Javi y ya copiaste su lengua afilada. Como siempre, quien se acuesta con un perro se levanta con pulgas. Tú y Javi solo fue una vez. Oh. Nuestra relación es solo de trabajo. No te pedí que mezclaras otras cosas. Haz lo que hacen los hombres y quítales el camino. Una mujer lista separa el amor del sexo. ¿Entiendes? 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 ¿Acaso últimamente tienes desequilibrio hormonal? ¿Cómo que? Te veo un poco rara.
Si tienes tiempo, ve a ver a Sofía. ¿Qué le pasa? Nada. Pero siento que le pasará algo. Bien, entendido. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Y tus padres? ¿Por qué te dejaron sola? Salieron a almorzar. ¿Ya comiste? No tengo hambre. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Te duele algo? ¿Acaso tienes algo que decirme? Doctora Ramírez, ¿me odiaría? ¿Por lo de tus padres? ¿Tú los incitaste a hacerlo? Claro que no fui yo. Entonces, ¿por qué te odiaría? Si no fuera por mí, no me habrían acusado. Si incluso sin ti, habrían encontrado otra forma de acusarme. Los malos siempre serán malos. Los malos no pueden evitar hacer cosas malas. Aunque por alguna razón no logren hacerlo, no se detendrán. Buscarán otra excusa para seguir con sus malas acciones. Sofía, tú eres tú, y tus padres son tus padres. Tranquila, no confundiré a nadie, y mucho menos te odiaré. Doctora Ramírez, dígame, no se preocupe tanto por mí. Sé que me voy a morir. No me van a operar. Los padres de Sofía nunca quisieron salvarla. Lo que quieren es sacarle el último valor a cambio de una buena suma. Sofía. ¡Oye! Mientras su papá y yo fuimos a comer, querías envenenar a mi hija, ¿verdad? Te lo advierto. Si le pasa algo a mi hija, vas a pagar con tu vida. Que todos vean tu verdadera cara. En la transmisión de la mañana te hacías la débil. ¿Ahora sabes qué transmitieron esta mañana? No sé de qué hablas. ¿Qué transmisión? Yo no hablé de transmisión. No pienses que te saldrás con la tuya. Cuando mi esposo y yo no estábamos, eres una. No tienen vergüenza. La doctora Ramírez vino a revisar. Exacto. Y nosotros los hemos estado viendo. La doctora Ramírez no le dijo nada malo a su hija. En mis 40 años he visto gente descarada. Pero gente tan descarada como ustedes, es la primera vez que la veo. Se dice que no hay que olvidar un favor. La doctora Ramírez no pide nada a cambio. Pero ustedes, como familia, ¿no pueden dejar de ser tan malagradecidos? Asuntos de mi familia. ¿A ustedes les toca criticar? Me pregunto, esa Ramírez, ¿qué les dio a cambio? Les aviso, si a mi hija le pasa algo malo, no solo ella, ustedes todos no se saldrán con la suya. Cuando mi esposo y yo no estábamos. Basta. Eres una desgraciada. Si no fuera por ti, no tendría que soportar esta humillación. ¿Y tu celular? ¿Por qué no grabas? ¿Qué mirada es esa? Tu padre y yo te criamos con mucho esfuerzo. Te dimos de comer, de beber y de vestir. Y solo me dio un enemigo, ¿verdad? La doctora Ramírez no me hizo nada, solo vino a revisar. Solo preguntó por mi salud. Es una buena doctora, me trata muy bien. No me hizo nada malo. Me trata muy bien, es una buena doctora. Eres una desgraciada. ¿Cómo pude tener una ingrata? Eres una animalita.
Señora de Sofía. No la golpee ya. ¿Qué? ¿También se mete en mis asuntos? Yo. Si la ayudo ahora, Sofía sufrirá más abusos. ¿Qué le pasa a Sofía? La están golpeando. ¿Qué? Por defenderme. Su madre. ¿Esa bestia merece ser madre? Isa, ¿a dónde vas? A buscarle un hígado a Sofía. ¿Por qué tan apurada? ¿Qué pasó? Sofía acaba de... saltar. Solo vino a revisar. Solo preguntó por mi estado. Es una buena doctora. Me trata muy bien. No me hizo nada malo. Doctora Ramírez, mi hija confiaba tanto en usted. ¿Por qué la mató? ¿Ah? La publiqué en internet. Solo para usar la presión de la red y obligarla a buscarle un hígado. Fue mi idea. Mi hija no tiene la culpa, no sabía nada. ¿Por qué la habló tan mal? Si tiene algo, venga por mí. Aún era tan joven, solo tenía una hija. Es una asesina. Pague con su vida. Ah. Pagarás con tu vida por mi hija. ¡Ah! ¿Qué quieres hacer? Ahora hay ley y orden. Hay tanta gente mirando. ¿Sabes la diferencia entre un ser humano y una bestia? No te acerques. Si te acercas más, llamaré a la policía. La diferencia entre un ser humano y una bestia no es en absoluto la apariencia, sino que los humanos tienen principios, límites y reglas, y las bestias no. Isabel, ya mataste a mi hija. ¿También quieres matarme? ¿Me crees? Me voy a tirar de aquí ahora mismo. Yo también me tiro. Algunos nacen malos por naturaleza. Solecito. Ya estoy bien. Ramírez, mataste a mi hija. No te lo perdonaré. Te voy a exponer. Ya llamé a la policía. ¿Qué tienes que decir? ¿Qué pruebas tienes? Puedes decirlo todo cuando lleguen. Y lo que acabas de decirle a la doctora Ramírez y las mentiras que difundiste en Internet sobre ella, te vamos a demandar por difamación. Vamos. Si un perro te muerde, no puedes morderlo, ni esperar que mejore. Lo correcto es mandarlo al matadero. He visto padres que no aman a sus hijos, pero a los que directamente empujan a su hija a la muerte, es la primera vez que veo. Ay, la pobre Sofía tuvo muy mala suerte al tener padres así. Escuché que esa pareja hace este escándalo porque su hijo se va a casar y quieren sacar dinero para su boda. ¿En qué época vivimos? ¿Aún hay gente que prefiere a los varones? Solecito. Recién casi la mato. Lo sé. Solo tiene 16. Sí. Solo por defenderme la golpearon. Pensé que si no me metía y me escondía, no la golpearían. Y yo buscaba un donante de hígado. Llora si quieres.
La muerte de Sofía no es tu culpa. Antes de que te defendiera, en ese tiempo, también la golpeaban y la insultaban. Sé que para ti es muy duro. Que una vida tan llena de energía termine así frente a tus ojos. Pero tal vez para Sofía sea una liberación. No busques en Sofía tu propia sombra. Ella es ella, tú eres tú. Tú tienes a mí. ¿Estás bien? Te busqué y no te encontré. Sí. Esto no es tu culpa. Todos ven la verdad. Todos lo vieron. Escuché que apenas saliste de la habitación, Sofía tuvo una pelea con sus padres sin corazón. Lo que discutieron. El cuerpo de Sofía ya está en la morgue. Isa. Estoy bien. Mala doctora, abusando de una madre viuda. Con esa gran moral que te pones, ¿no te da frío tan arriba? ¿Qué madre viuda? ¿Los dos herederos de la familia los mataste tú? Los médicos de ahora son así, solo ven el dinero. ¡Qué basura de persona! Debería haber sido modelo. Los modelos solo se exhiben, pero los médicos tenemos que aguantar a unos idiotas criticándonos. Me da mucha pena ver a esa madre e hija. Sea como sea, esta doctora al llegar a este punto es demasiado cruel. ¿Quién tiene el número de esta madre? Quiero hacerle una donación. ¿Ya lloraste por tu propia familia para venir a llorar por extraños? Exigir a tus padres que no te den ni un centavo, pero al ver un video de un usuario te despierta tu bondad. ¡Qué alivio! Director. Mira, el director me llamó hace un momento. Temía que el caso de Sofía te afectara mal. Te dará una semana de descanso para que te relajes. ¿Y en tu lado? Bien. Mari. Sí. ¿También me toca descansar? No. Escribe una disculpa. El director recibió muchas quejas. Como médica de este hospital, ¿cómo pudiste ser tan descortés e insultar a los demás? El jefe siempre gana. Hay que ceder ante el poder. Me doblego por el sueldo. Isa. Sí. Por tu seguridad, mejor que los Quintana te asignen un guardaespaldas. No te confíes. Ya sabes cómo son ahora. Gracias, director. Ah, bien. ¿Lo viste? Con los Quintana de apoyo, es muy amable. Y yo, sin apoyo, es otra persona. ¿Qué hiciste? Nada. ¿Qué iba a hacer? ¿Me estás ocultando que peleaste con todo? Por mi amiga, daría la vida. ¿No es lo que como amiga debería ser? Gracias. No seas cursi. Me da la sensación de que yo lo hago por amistad. ¿Y tú quieres que esto se convierta en amor? Qué cursi, qué atenta. Piensas de más. ¿Aló? Ah, ya voy. Bien, ya me voy.
¿Cómo te va ahora? ¿Necesitas que salga a tu defensa? Señora Mateo, por ahora no, gracias. ¿Con todo esto, aún no? Escúchame. Te digo algo, si me necesitas, dímelo. No temas involucrarme. Yo no temo a los comentarios en línea. Ni siquiera uso Internet. Tranquila. Si necesito tu ayuda, te lo diré. Bien. Doctora Ramírez, cuando veas este diario, ya debería estar muerta. Doctora Ramírez, primero, quiero pedirte perdón. Perdón, doctora Ramírez, te engañé desde el principio. Todo fue una trampa. Desde que me acerqué a ti, fue una trampa. Mis padres no querían curarme. Solo querían usar mi enfermedad para ganar dinero. Porque alguien les dijo que si lograban incriminarte, les darían una gran suma. Doctora Ramírez, ¿sabe? Tuve mi primera regla a los 13 y comí mi primer huevo. Creí que por fin se preocupaban por mí, pero 5 días después, trajeron a un viejo soltero del pueblo a casa. Doctora Ramírez, pensé en morir, de verdad. Cuando a otros les diagnostican cáncer, ¿qué sienten? No lo sé. Solo sé que cuando me lo diagnosticaron, me alegré muchísimo. Ese día al salir del hospital, viendo a mi familia actuar como bestias, el cielo se veía más azul, azul como el mar. Me alegré. Doctora Ramírez, la verdad, al verte por primera vez, pensé que era tonta, porque parecías fría, pero eres muy buena. Con una desconocida, alguien que quería incriminarte, te compadeciste. Doctora Ramírez, ¿sabe? Cuando escuché que no me odiabas, mi corazón dolió más que un cuchillo. Estaba muy decepcionada del mundo. Pero contigo, no lo estoy para nada. Tú y Clara en mi corta vida son las mejores personas que conocí. No quiero decepcionar a las buenas personas. Doctora Ramírez, perdón. Doctora Ramírez. Gracias. Señora. Señora, soy David Castillo. Soy el guardaespaldas de Javi. Señora, Javi se preocupa por su seguridad, así que me envió a protegerla. Disculpe. Pues me esperaré afuera. Sí. Gracias. Señor Castillo, para protegerme, ¿me vigilará día y noche aquí o...? Cuñada, alquilé un lugar enfrente. ¿Alquilaste el de Patricia? Sí. Alquilé su sala. ¿Se puede alquilar así? Ayer salí apurada al trabajo y se me olvidó darte la llave. ¡Qué desastre! Lo siento mucho. No es nada. Ahora somos compañeros de piso. Cuidémonos. Claro que sí. Isa, ¿qué vas a comer esta noche? ¿Puedo ir a comer contigo? Claro, pero aún no compré nada. Tranquila, yo compro. Bien, compre lo que te guste.
Yo cocino. Señor Castillo, ¿quiere cenar con nosotros? ¿No le molesta, cuñada? Para nada. Entonces, no me negaré. Vamos. Siéntense. Les serviré agua. Sí. En mi vida admiro a muchos. Yo... Eres una de las pocas personas que admiro. No olvidas a tu ex. Te gusta tu actual. Y buscas a alguien nuevo. ¿Qué remedio? Yo soy así. Nací para amar. Davidito parece un universitario. ¿Aún estudias? No estudio. Soy un asesino. No quería elegir este camino. Crecí en este entorno. Me acostumbré. Uno no puede ser así. Como dice el dicho. El maestro abre la puerta, pero el aprendiz entra. No puedes, por tu falta de autocontrol, culpar a tu entorno. Si tu madre no te criara, ya habrías muerto de hambre. Isa, si yo fuera hombre, me casaría contigo. Y me seguirías de un lado a otro, con miedo. Con la persona que amas. Aunque sea de un lado a otro. Con miedo, lo haría. No digas tonterías. ¿Qué quieres cenar? Como de todo. ¿Está rico? Dulce. Dulce como tú. ¿Compraste tanto? No lo compré yo. Vendrá otro amigo, así que también compré. Debe ser que llegó la de los dos. ¿Mariana? No, es otro amigo. Es abogado. De saberlo no habría venido a comer. Voy a cocinar. ¡Vamos! Javi, antes que nada, tu esposa insistió en que me quedara. No me quedé por insistencia mía. Cocina para 4 sola. No pude negarme. Te quedarás sin huesos. Señor Castillo, ¿podría abrirme la puerta? Hermano, ¿te gusta tanto comer? ¿Por qué no eres cocinero? Tengo algo que hacer. Voy a la sala. ¿Te gusta tanto cocinar? ¿Eh? ¿Conoces bien a esos dos? ¿Para cocinarles? Parece que no me escucho. No cocino para ellos. Es que yo también voy a cenar. Solo es un par de palillos más.
¿Te sientes un poco mejor ahora? ¿Quieres un abrazo? ¿Me disimulé tan bien? Ni Patricia ni David se dieron cuenta. ¿Cómo notó que algo pasaba? Yo. Hay gente en la sala. Solecito. Estás de vacaciones. ¿Acaso quieres hacer algo? ¿Qué? Dime tú. Puedo adivinar lo que piensas. ¿Te opones? No. Te acompaño. Isa, ¿por qué estás tan roja? De verdad. Quita el de verdad. Quemando. Supongo que el calor de la cocina. No te dejes engañar por las apariencias. ¿Eh? El caballero que crees que es, tal vez sea un viejo zorro. ¿Te refieres a...? Yo no he dicho nada. Ya es tarde. Descansa. Buenas noches. ¿Quieres agua? Ya tomé. Está helada. No puedes tomarla. Como doctora, ya lo sabes. ¿Estás muy estresada últimamente? ¿Quieres hacer algo para distraerte? ¿Como un beso? Este vaso lo usó Javi. Hoy no. Ya es tarde. Lo sé. Descansa.
¿No me acompañas? Ah. Solecito. No me importa cómo definas nuestra relación. Pero como esposos, juntos triunfamos y caemos. Lo Me duele, entiendo. pero me sabe bien. Siempre cuida a los míos. Sigo siendo el chico terco, así que no tienes que cargarte con eso. Sí. Mi abrazo será tu refugio. Solo tú eres mi salvación. Solo tú eres mi salvación. Solo tú eres mi salvación. ¡Maldito! ¿Pelear conmigo? Aún eres muy joven. Si tienes agallas, pelea conmigo de nuevo. ¿Pelear solo porque tú dices? No soy una niña de preescolar. ¿Ya lo vieron? Los padres de Sofía. Esos desalmados están en vivo. Toda una mentira. No sé si hablan en serio o si están locos. Sofía es mi hija menor. Su padre y yo la consentimos desde niña. La verdad, nosotros la mimamos mucho. Desde niña, si pedía la luna, no le dábamos estrellas. Aunque vivíamos en una familia no muy acomodada, nosotros la consentimos tanto que no soportaba sufrir nada. La culpa es nuestra. La mimamos mucho. Doctora Ramírez, ¿sabe? A los 13 tuve mi primera regla y comí mi primer huevo. Mis padres estaban muy felices. Pensé que por fin se preocupaban por mí. Pero 5 días después, no fue lo que esperaba. Trajeron a un viejo soltero del pueblo a nuestra casa. Desde niña, si pedía la luna, no le dábamos estrellas. Cuando a otros les diagnostican cáncer, no sé qué sienten. Solo sé que cuando me diagnosticaron, me alegré muchísimo. Ese día al salir del hospital, al ver a mi familia como bestias, el cielo se veía más azul. Azul como el mar. Me alegró. En la vida, no siempre elegimos bien. A veces, debes elegir lo que te haga feliz. Sofía, te encontraré un testigo. Gracias. De nada. Jefe, ¿conoce a Sofía? Llegué. Javi, dicen que el deseo físico es encontrar tu castigo. Adivina. ¿Isabel es tu castigo? ¿Y qué si es? Lo acepto. ¿No decías que no te gustaba? Ahora digo que sí. ¿Aún no? Ríndete. El gusto es poco. El amor pesa más. Llevo más de 10 años pensando en ella. No es un capricho. Solo puede ser ella. Javi, encontré pruebas. Voltea. Estoy detrás de ti.
El destino tomó un nuevo rumbo. Eres como un viento cálido que cayó en mis brazos. El amor es obra del destino. La historia termina contigo. Somos como dos estrellas fuera de órbita que se encuentran en el mismo espacio. El amor es un instante que predice el final. Somos como dos estrellas fuera de órbita que se encuentran en el mismo espacio. El amor es un instante que predice el final.